¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy, para celebrar que llegamos a los 300.000 suscriptores, me gustaría hacer un especial de preguntas y respuestas que también quiero aprovechar para explicar el porqué del cambio de temática en mi canal a lo largo de los últimos meses. Me gustaría comenzar con la pregunta que más me han hecho y que respondí en el especial anterior, pero que asumo mucha gente no ha visto. Pregunta, ¿en qué universidad y qué carrera fue la que estudiaste? Me gradué como médico cirujano en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, la Universidad de los Llanos, en Venezuela. El título dice médico cirujano, pero eso no implica que haya hecho una residencia por cirugía. Es solo lo que pone el título, médico, vamos. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que decidiste dedicarte a la creación de contenido y desde que estás emigrando? Bueno, diría que el cambio en mi vida ha sido netamente positivo porque ejercer la medicina en Venezuela cuando yo me gradué era bastante difícil. A los médicos se les pagaba, médico recién graduado, por supuesto, se les pagaba $3 la quincena. En Venezuela hay una ley que obliga a que cuando tú te gradúas tienes que ejercer durante 1 o 2 años, dependiendo si es en un hospital o en el medio rural, al Estado. Y el Estado venezolano paga muy mal. Entonces mi cambio fue netamente positivo porque a pesar de que YouTube no te hace rico, definitivamente paga mucho mejor que el Estado venezolano. Si no hubieras estudiado medicina, ¿qué carrera hubieras estudiado? Bueno, cuando estaba pequeño me gustaba la paleontología y la arqueología. A medida que fui creciendo me interesé por la historia y la biología, pero quizás porque mis padres son médicos, al final me decanté por estudiar medicina como ellos. ¿Cuál sería tu top 5 de patógenos más mortales de la historia? Bueno, depende de cómo lo veas, porque podrías interpretar la pregunta como los patógenos con mayor tasa de letalidad o los patógenos que más personas han matado a lo largo de la historia de la humanidad. Me imagino que es esto último a lo que te refieres. Y si es así, los tres primeros puestos suelen disputarse entre la malaria, la viruela y la tuberculosis. Ya los puestos 4 y 5 son más difíciles de determinar porque en el pasado no existían los conocimientos que tenemos hoy en día y cuando habían estas epidemias que mataban a muchas personas o estas enfermedades endémicas que mataban todo el tiempo, pues no sabían exactamente qué era lo que estaba matando. Puede ser tifus, fiebre tifoidea, son dos enfermedades relativamente similares. Pero el caso es que más allá de los tres primeros puestos que ya mencioné, usualmente es bastante debatible. ¿Qué es lo más valioso que aprendiste estudiando medicina? Definitivamente diría que la tolerancia a la frustración. Cuando estudias medicina, te vas a encontrar con personas desagradables, no solamente profesores, también compañeros y pacientes, que muchas veces porque están en una situación difícil o sujetos a dolor o incomodidad, pues no van a tener la mejor de las disposiciones. Uno no puede permitir que eso afecte tu estabilidad, tu equilibrio y tu desempeño. También muchas veces vas a tener que memorizarte grandes cantidades de información en un plazo de tiempo que puede parecer injusto, dependiendo muchas veces del contexto de cada quien, pero igual, no puedes dejar que eso te agobie. Tienes que intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. ¿Cuánto tiempo te toma pensar en una idea para un video, investigar sobre el tema, grabarlo y finalmente editarlo? Pensar en una idea es difícil, no porque no hayan temas de los que hablar, sino porque tengo que tratar de buscar temas que les interesen a ustedes. Al final este canal está hecho para que ustedes lo vean. Entonces, claro, tiene que ser una idea que les llame la atención. Y si es una idea que yo pienso que a lo mejor no les llama la atención, tengo que buscar la manera de presentarla de una forma en la que les pueda llamar la atención. Pero realmente lo que más me lleva tiempo es leer y escribir. Leer puedo pasar leyendo 2 o 3 días y escribiendo puedo pasar aún más tiempo porque no es nada más poner en el papel lo que ya leí, sino que tengo que ponerlo de una forma que sea entendible para todo el mundo sin que sea demasiado sencillo, porque ya aquí en YouTube hay muchos videos de muchas patologías que son sencillos y fáciles de entender. A mí me gusta siempre que sea algo más profundo de lo que muestran otros canales, porque bueno, quiero pensar que eso es lo que separa mi canal del resto, ¿no? Que yo trato de explicar los procesos de una forma un poco más detallada. Aún así, espero que les guste, ¿no? ¿Cuál es la parte del cuerpo humano más fascinante en tu humilde opinión y por qué? Bueno, aparte del sistema nervioso central del cerebro, yo diría que el sistema inmune. Porque el sistema inmune, sobre todo en lo que es la capacitación de los linfocitos, tiene un elemento de aleatoriedad a la hora de formar las regiones que reconocen, digamos, los agentes extraños
Y ese componente de aleatoriedad hace que nuestro sistema inmune tenga la capacidad de reaccionar contra cosas que hipotéticamente podrían venir de otro planeta o cosas que nunca antes habían sido vistas por el cuerpo humano. Claro, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El sistema inmune no reconoce cualquier cosa, pero sí reconoce cualquier cosa dentro de un marco determinado. ¿Cuál sería tu top 5 de avances o descubrimientos médicos y por qué? Bueno, yo diría que el primer, no descubrimiento, pero sí desarrollo científico es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es lo que nos permite explicar prácticamente todos los aspectos biológicos de todos los seres vivos y otros que no están vivos que conocemos hoy en día. Bajo el marco de la teoría de la evolución se explican no solamente la anatomía y la fisiología humana, sino también eventos que son relevantes desde un punto de vista clínico como la resistencia bacteriana. En segundo lugar, yo diría que el desarrollo de la teoría microbiana de la enfermedad. Porque antes pensábamos que las enfermedades eran maldiciones, que las enfermedades eran hereditarias, cuando realmente no era así. Sí hay enfermedades hereditarias, pero antes le adjudicábamos un carácter familiar a cosas que no eran familiares. También decíamos que las enfermedades venían de olores desagradables, etc. Cuando logramos identificar que las enfermedades infecciosas son originadas por microorganismos, damos un salto adelante muy importante porque las enfermedades infecciosas eran las que más mataban personas en el pasado. Cuando ya tú sabes qué es lo que provoca una enfermedad, entonces puedes empezar a buscar soluciones para esa enfermedad. Lo que me lleva al tercer descubrimiento. Yo diría que el tercer descubrimiento más relevante en las ciencias de la salud sería el desarrollo de los antimicrobianos. No solo la penicilina o los antibióticos en general, sino antimaláricos, antiparasitarios, antifúngicos. No es un descubrimiento único, pero digamos que uno le dio o le abrió el paso a los demás. Cuarto, yo diría que el desarrollo de las vacunas. Ya no tienes ni siquiera que tratar las enfermedades, sino que las puedes prevenir. Y gracias a las vacunas es que hemos sido capaces de controlar enfermedades que en el pasado eran completamente catastróficas, como la viruela, por ejemplo, el sarampión e incluso la tuberculosis, que no la hemos eliminado, sí que hemos limitado en gran medida los casos de tuberculosis miliar o de tuberculosis infantil, gracias a la BCG. La tuberculosis infantil puede ser devastadora. Y el quinto descubrimiento que yo diría que ha sido más importante en el desarrollo de las ciencias de la salud, creo que sería el descubrimiento del ADN y los conocimientos derivados de eso, cómo el genoma se convierte en el proteoma y cómo el proteoma es lo que da base a un organismo vivo. Todas las enfermedades, ya sean hereditarias o no, son en realidad la interacción de un genoma con los componentes internos del propio cuerpo o de dos genomas distintos. Las enfermedades infecciosas, lo que ocurre a nivel digamos más básico es el genoma de la bacteria o del agente infeccioso interactuando con nuestro genoma. No todas las personas se enferman de lepra a pesar de que se puedan infectar con la bacteria, y es porque el genoma de esas personas les confiere cierta resistencia frente a los efectos lesivos que se derivan del genoma de la bacteria. Y esto aplica para prácticamente todas las enfermedades infecciosas. Por eso es que más allá de las enfermedades hereditarias y del cáncer, que tienen un componente genético importante, la terapia genética en un futuro podría incluso ayudarnos a enfrentar enfermedades que típicamente no se piensan que estén ligadas al ADN, como las enfermedades infecciosas. ¿Por qué decidiste empezar el canal y luego hacer videos explicando enfermedades? Este canal en un principio nació como un espacio en el que yo subía gameplays que hacía con mi novia o con un amigo, sobre todo por diversión, por hobby. Pero a medida que yo veía que se iba acercando la fecha de la graduación y que iba a ganar muy poco dinero ejerciendo la medicina en mi país, empecé a ver el canal como una fuente de ingresos alternativas. Entonces dejé de subir gameplays y empecé a subir reviews de videojuegos a los que poco a poco les fui agregando cosas de las que fui aprendiendo a lo largo de la carrera. Fisiología, fisiopatología, anatomía, cuando analizaba uno u otro videojuego. Y así fue como la idea actual de mi canal nació. ¿Cuál video de videojuegos ha sido el más difícil de hacer? En cuanto a videos de videojuegos, yo diría que los más difíciles de hacer son y siempre van a ser los juegos de Resident Evil. Resident Evil tiene una maña de agregar enemigos completamente inverosímiles a sus videojuegos. Cosas que no tienen sentido, monstruos que tienen ojos en las articulaciones, donde tener un ojo es realmente un estorbo. Entonces, claro, buscar explicar esas cosas es complicado. Y también está Prototype, que si no me equivoco también tiene alguna relación con Capcom. Los enemigos de Prototype y los poderes del personaje principal en Prototype también son muy inverosímiles. Entonces, claro, toca tratar de explicarlo de la forma más adecuada posible
al tiempo que uno ignora las tonterías que le suman a los personajes. ¿Fuiste reconocido por tus videos o canal en público o en tu lugar de trabajo? Bueno, solamente una vez me han reconocido en público y es porque cargaba una franela con el logo de mi canal que me regaló mi hermana. No fue en Venezuela y bueno, o sea, ha sido realmente la única vez, fue en un supermercado. ¿Qué enfermedad le sorprende más? A mí en líneas generales me interesa mucho, me llaman mucho la atención las enfermedades que han tenido un fuerte impacto en la historia de la humanidad. Así que en ese sentido yo diría que la enfermedad que me parece más interesante probablemente sea la peste. El caso de peste negra que arrasó con una gran parte de la población europea a finales de la Edad Media, se dice, o hay una hipótesis que plantea, una hipótesis que por supuesto es debatible, que la gran mortandad que produjo esta enfermedad podría haber propiciado el Renacimiento y con ello los cambios que han llevado a que la humanidad sea lo que es hoy. Así que bueno, yo diría que probablemente es esa enfermedad por las repercusiones históricas. Felicidades. Me gustaría saber qué opinas sobre llevar a cabo una dieta cetogénica junto al ayuno intermitente. Es un tema que me interesa y quisiera saber qué piensas tú. La dieta cetogénica y el ayuno intermitente son herramientas que uno tiene para mantenerse en su peso ideal o para alcanzar ese peso. No son las únicas herramientas que hay y no necesariamente son las mejores herramientas que una persona puede tener. Eso depende de varios factores. Por ejemplo, si tienes alguna enfermedad para la cual tener altos niveles de cuerpos cetónicos en sangre sea un inconveniente, pues obviamente una dieta cetogénica no es conveniente. También hay ciertas enfermedades que no te permiten pasar mucho tiempo en ayunas, porque puede ser peligroso. Por esa razón, yo siempre lo que aconsejo es ser precavido o tener ojo crítico con las cosas que te venden en internet. Hay personas que te van a vender que esta dieta o esta técnica es la absolutamente mejor para bajar de peso y aquí tienes, te vendo este libro para que aprendas a usar esa técnica. Muchas veces, incluso profesionales en la salud exageran cierto método o cierto medio para bajar de peso porque se están lucrando de ese medio. Entonces, bueno, hay que tener mucha suspicacia en internet. ¿Qué libros, webs y canales de medicina recomiendas? Libros, los que uso para el canal son el Gayton de fisiología, el Genizar de histología, de medicina interna uso por supuesto el Harrison, de microbiología el Jawetz, no sé cómo se pronunciará ese apellido. Otro de histología que también me gusta mucho es el Leslie P. Garner y por supuesto de farmacología el Goodman y Gilman. Libro de patología me gusta mucho el Robbins. Con respecto a canales de medicina en YouTube, no suelo consumir canales de medicina en YouTube, porque básicamente me dedico a crear contenido de medicina en YouTube, entonces imagínense, me saturo. Y páginas web casi siempre uso, es una página que es la base de datos de la Biblioteca Nacional del Instituto de Biotecnología. Les dejo el link en la descripción. Es prácticamente allí donde siempre saco los papers y las investigaciones que están gratuitas y accesibles para que uno las pueda leer. Cuando una investigación o un paper no está gratuito y accesible, a veces hay que recurrir a Sci-Hub. Felicitaciones. ¿Cuál fue el tema que más polémica le trajo en comentarios de un video? Yo diría que sin duda el del adrenocromo. El del adrenocromo. Hay mucha gente que me acusó de ser un instrumento político pagado por George Soros o por Bill Gates. Me imagino que la mayoría de las personas no ven el canal porque para ese momento todavía estaba viviendo en Venezuela y si George Soros y Bill Gates me pagasen, pues yo me hubiese ido de allí desde hace mucho tiempo. El punto es que hay muchas personas que no pueden concebir que dos ideas que están asociadas puedan existir por separado. El adrenocromo, muchas personas lo ven como la causa detrás del tráfico de menores y piensan que es una droga recreativa, exclusiva de las élites, que tiene propiedades rejuvenecedoras, etc. Eso es mentira. Los pocos estudios que hay del adrenocromo demuestran que es una sustancia potencialmente tóxica y de hecho por eso es que se suele estudiar poco, porque no hay dinero que sacar de allí. Es una sustancia que cuando se usa puede provocar trastornos en el ritmo cardíaco y cuando las propiedades positivas del adrenocromo están en otras sustancias más fáciles de obtener, como la adrenalina, por ejemplo, que se usa ampliamente. Entonces, como hay muchas personas que asocian tráfico de menores con adrenocromo, piensan que si yo ataco la idea del adrenocromo, también estoy atacando por extensión la idea del tráfico de menores, cuando ambas cosas pueden existir por separados. El tráfico de menores no ocurre debido a que se quiere extraer adrenocromo, que se puede obtener fácilmente desde la adrenalina, sino que ocurre por la misma razón que ocurre en muchos otros crímenes, que es dinero.
plata, hay gente que está dispuesta a pagar por esas cosas y hay gente que está dispuesta a cometer los crímenes necesarios para suplir esa demanda. No tiene nada que ver con el adrenocromo. Si el adrenocromo fuese la gente detrás del tráfico de menores, ¿no sería mucho más sencillo obtener el adrenocromo de la adrenalina que se produce a nivel industrial para ser usada en las personas que sufren de shock anafiláctico? Porque el adrenocromo es un derivado natural de la adrenalina. Pero bueno, eso lo pueden ver en ese video que publiqué. Yo diría que ese es el video por el cual más me han atacado. ¿La calidad de vida que tienes ahora que emigraste a tu país es mejor? Sí, la calidad de vida en Venezuela es la principal razón por la que emigré. No la única, pero sí es la principal. No voy a decir que en Venezuela pasé hambre. Hubo épocas en las que sí llegué a comer muy mal, pero nunca pasé hambre. El principal problema con Venezuela es que es un país extremadamente inestable, potencialmente muy inseguro. A mí en Venezuela una vez me dieron un tiro, también me metieron preso. Fue un problema importante para mi vida. Por cuestiones completamente ilegales y legítimas. Allá en Venezuela nadie te protege porque el Estado es, por supuesto, juez y verdugo al mismo tiempo. Yo en esas circunstancias no pienso tener hijos, cosa que me interesa a futuro. Y otra cosa es que estás muy aislado del resto del mundo. En Venezuela recibir dinero desde el extranjero es muy difícil. Por otra parte, en Venezuela la carrera de la medicina está muy mal pagada. Como tienes que trabajarle al Estado durante 1 año o 2 años, dependiendo de cómo escojas hacer el artículo 8, que se llama esa ley que te obliga a ejercer la medicina público por un tiempo. Entonces estás sometido bajo el ojo del gobierno. Si algo llega a pasarle a un paciente, hay algún problema, se muere alguien, la culpa nunca va a ser del Estado, la culpa nunca va a ser de la institución pública, del hospital que está mal suministrado, que está mal manejado. La culpa siempre va a ser del médico, porque el médico es el eslabón más débil. El director es un funcionario del Estado con mayor rango que tú, el director del hospital, y por tanto la culpa siempre va para abajo, es decir, va para el médico. Y lo que es peor, la culpa siempre va para el médico recién graduado, para el residente o para el interno. Nunca va a ir para el especialista o difícilmente va a ir para el especialista o para el jefe de servicios, porque es un trabajador más indispensable que tú. ¿Cómo fue toda tu vida universitaria y cuáles son tus anécdotas más divertidas? Mi vida universitaria fue buena, fue dentro de las limitaciones y las dificultades que pone el país. Yo diría que fue una de las épocas más felices de mi vida. Experiencias o anécdotas divertidas en la universidad, bueno, hay muchas experiencias que son divertidas cuando uno las ve en retrospectiva, que se fuera la luz en el hospital y los pacientes que estaban intubados hay que echar a correr. Eh, que no hubiese agua en el servicio de ginecobstetricia. Es catastrófico que no haya agua en un servicio de ginecobstetricia. Que ese mismo servicio de ginecobstetricia estuviese en el 5.º piso del hospital y que no hubiese ascensor también es catastrófico. Y claro, en ese momento no es tan divertido, pero uno lo ve ya en retrospectiva y uno no puede evitar reírse porque no queda de otra. De los juegos que has tocado en el canal, ¿cuál es tu favorito? Felicidades, Doctor Gutiérrez. De los juegos que he tocado en el canal, yo diría que mi favorito, sin ninguna duda, es Project Zomboid. Actualmente tengo más horas en Project Zomboid de las que me gustaría admitir que tengo. Otros juegos que me gustan mucho, por supuesto, son Half-Life y Stalker, o Stalker, dependiendo de qué tan quisquillosos seamos con la pronunciación. ¿Qué te hizo cambiar tu contenido de juegos a cosas médicas y explicación de enfermedades? ¿Y tienes pensado cambiar este contenido actual por otro en el futuro? Bueno, lo que me hizo cambiar de contenido no es que me hayan dejado de gustar las películas o me hayan dejado de gustar los videojuegos, ni tampoco hacer esa clase de videos. El problema es cómo funciona YouTube. Cuando yo publico un nuevo video, YouTube le muestra la miniatura primero que nada a mis suscriptores, antes de mostrárselo al público en general. Si mis suscriptores, todos, disfrutan de ver un video en particular, o por lo menos la gran mayoría, YouTube considera que este video es exitoso en base a la cantidad de clics que reciba la miniatura y de la cantidad de tiempo que las personas vean ese video. Y cuando YouTube determina que el video es exitoso, pues lo empieza a recomendar en general. Yo hice varios videos que me trajeron público que no está necesariamente interesado en las películas y en los videojuegos. Videos como el del fentanilo, videos como el del alcohol y los recientes videos del tétanos o del Vivia vulnificus. Son videos que me han atraído público que no está necesariamente interesado en películas y videojuegos. Entonces, cuando yo publico un video de películas y videojuegos y YouTube se lo muestra a mis suscriptores, esta porción del público no hace clic en las miniaturas y por tanto YouTube interpreta que no es un video bueno, no lo recomienda.
Básicamente la plataforma penaliza a los creadores de contenido que tienen canales multitemática, a menos que, claro, ya seas un creador de contenido establecido y te hayas creado un nombre, mi canal todavía es muy pequeño, o que la gente vea el contenido en base a la personalidad del creador de contenido, que creo que no es el caso. Ustedes ven los videos, me imagino, sobre todo debido a la temática y la información que hay en los videos. Entonces, para resolver este problema, lo que tengo que hacer es sencillamente dividir el canal en dos partes. Un canal dedicado a todo lo relacionado a la vida real, infecciones, enfermedades, sustancias químicas, y otro canal dedicado a la ciencia ficción, que es algo que pienso hacer pronto. El problema, claro, es que hacer un video me lleva tiempo y si tengo dos canales, pues tengo que dividir ese tiempo, que es finito, entre un canal o el otro. Pero bueno, espero ajustarme a eso relativamente rápido. ¿Cuáles son tus planes a futuro para este canal? Para este canal en particular, más allá de lo de separar la temática, otro plan a futuro sería, por supuesto, seguir con los videos que estoy haciendo actualmente, pero también hacer videos refutando o desmintiendo mitos, mentiras o información incompleta que abunda en la plataforma. Chamo, en el último video dijiste que habías emigrado de tu país. ¿Dónde te encuentras ahora? Te quiero mucho. Actualmente me encuentro en España, no solo porque es un país que me gusta muchísimo, sino también porque aquí vive una buena parte de mi familia o mi núcleo familiar, vamos. Entonces, bueno, no solamente estoy contento por haber salido de Venezuela, sino también de haberme reunido con mi familia. ¿Team Chichis o culo? Bueno, la respuesta a eso es obvio.